Volvemos con un nuevo capítulo de República Criolla. En el capítulo anterior hablamos de 4 personajes que marcaron la gesta independentista. En esta oportunidad hablaremos de cómo y dónde surgieron estas ideas. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió esa idea de ciudadanía libre y republicana? ¿Por qué después de 350 años pareció incómoda la idea de la colonia y la monarquía? ¿Y todos los habitantes de la Nueva Granada en verdad querían independizarse? Sin duda alguna, los hechos que tuvieron lugar en Europa durante 1785 y 1816 repercutieron directamente en América para que allí se empezara a hablar de independencia, de libertad y de república. La Revolución Francesa, la Revolución de Haití y la independencia de los Estados Unidos. Algunos personajes se vieron directamente influenciados debido a estos hechos. Miranda y Nariño, por ejemplo, se dedicaron a conocer a fondo qué fue lo que pasó allí. Un poco antes del siglo XIX construyeron un discurso basado en la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Por su parte, Miranda fue un criollo que tuvo la oportunidad de estudiar en el Ejército de Madrid. Y esto le permitió ser partícipe de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa, de librar algunas batallas napoleónicas y de librar algunas guerras en Rusia. Por otro lado, en 1808 Napoleón llegó a España y encarceló a los reyes. Esto generó una situación de desgobierno en América, ya que si los reyes estaban presos, ¿quién iba a manejar la monarquía y por tanto la colonia? Este suceso fue el más importante para que el libertador Simón Bolívar sintiera que era el momento para empezar el proceso independentista, ya que la batalla que los españoles libraban en su territorio hacía que fuera mucho más fácil lograr la independencia de América. Al mismo tiempo, Haití y Estados Unidos vivían el florecimiento de la libertad. Uno imponía el sistema republicano y el otro el sistema federal. Pero por otro lado, en el territorio neogranadino, la independencia no fue solamente una idea que se gestó en las élites de la época. En Cartagena, particularmente por su ubicación geográfica, los sectores populares empezaron a interesarse mucho en las ideas independentistas. En Getsemaní, barrio cartagenero, llegaban muchas personas provenientes de Haití. En este país se gestó la primera independencia contra un imperio europeo, los franceses. Otros sectores como Santa Fe de Bogotá no tuvieron la oportunidad de recibir estas corrientes pensadoras, ya que quedaban lejos de la costa. Varios coinciden que su papel fue más determinante en el periodo de independencia y no antes. Precisamente los artesanos eran una de las clases sociales de la época, las cuales se dividían así. Obviamente las mezclas son tantas y hay unas clasificaciones tan amplias del número de mezclas que se pueden dar que pues básicamente el mundo mestizo es muchísimo más grande del que nosotros podemos pensar. Sin embargo, lo que sí se va a mantener, y eso es supremamente claro, es el blanco europeo, descendiente europeo, que está en el poder, que tiene el poder económico y el poder político. ¿Sí? Y ya pues obviamente este mundo más grande que comienza ya a escuchar estas ideas de, bueno, ¿y por qué no hacemos algo nuevo? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros pensamos en la independencia, ya para la época desde 1808 o para los años de 1800, pues vamos a tener que ya comienzan a gestarse esos discursos. Entonces, el indígena diciendo, bueno, ¿qué somos? ¿A quién apoyamos? ¿Sí? Está, pues, obviamente, el mestizo también de las dos tendencias, ni hablar de los españoles. Y un poco ahí se comienzan a destacar los criollos, porque los criollos tenían un poder económico, más no poder político, y el poder político pues lo detentaban los españoles, los enviados directamente por España. Entonces básicamente lo que vamos a tener es que los criollos de cierta forma como que abanderan un poco esa idea de la independencia, pero necesariamente no lo van a poder hacer solos, sino van a tener obviamente ese apoyo desde las bases. La independencia, sin embargo, tenía varios retos. Uno de ellos era económico. La Nueva Granada y el continente americano pues hacía parte de un gran circuito comercial que se concentraba en el Atlántico, entre Europa, África y América. Pero al final de cuentas, pues la situación siempre iba a ser muy precaria en relación a la participación del comercio internacional. Es decir, aquí básicamente se producía lo que se necesitaba para Europa. Entonces eso era un poco lo que planteaba una necesidad también de buscar recursos nuevos para comerciar con el mundo. En este caso, comerciar directamente con Inglaterra o directamente con Francia o lo que sería posteriormente Alemania. Es decir, buscar una serie de compradores nuevos sin tener esa intermediación de España. Por otro lado, lo que pasó en la revuelta comunera es que muchas personas empezaron a manifestarse por reformas económicas que el Imperio Español impuso. Si nos concentramos, por ejemplo, en la revuelta comunera de 1781, pues vamos a darnos cuenta que lo que teníamos aquí básicamente era
una subida en los impuestos, una cantidad de impuestos que iban dirigidos sobre todo a toda la producción del tabaco. Entonces no solamente a los dueños de las tierras, sino también a lo que salía, al secamiento del tabaco, a su exportación. Entonces todo eso fue entrando y calándole a la gente hasta el punto que hubo un gran movimiento que buscó esa transformación. Otra de las novedades de la época preindependentista es que no todas las regiones de Nueva Granada compartían los mismos deseos de Bolívar de independizarse. La ciudad de Santa Marta y la provincia de Nariño, sobre todo, eran las que más estaban compuestas por realistas. Estas diferencias provocaron una especie de guerra civil entre hermanos, en donde las personas de la provincia de Nariño, la mayoría indígenas, murieron a orden de Bolívar. Algunas de estas comunidades indígenas no apoyaban el proceso independentista porque vivían en algunos resguardos donde lo tenían todo: comida, vivienda, seguridad, y además no pagaban impuestos. Básicamente, entre realistas y republicanos se dividía la sociedad neogranadina, la cual finalmente, gracias a la guerra que libró Bolívar, se volvió totalmente republicana. Y por este motivo Bolívar no era querido por muchos. Finalmente todos entendieron que era necesario convertir este territorio en una república y al fin liberarnos del dominio español. Por último, es preciso notar que la idea de independencia se fue gestando poco a poco. Los cambios no se dieron inmediatamente, se dio el grito de independencia o se libró la batalla de Boyacá. Además, la influencia internacional fue muy importante para que este suceso se gestara y los neogranadinos empezaran a apoyar la idea del fin del yugo español.